Vamos a comenzar con nuestra clase, pero primero vamos a comenzar con los orales. Orales, muchachos. Y quiero ver las respuestas ahí en el chat, o si no por audio, ¿ya? Escuchamos. A ver, el tema de la semana pasada fue acerca de la geodinámica interna, ¿cierto? Entonces, y es un tema fijo, es un tema importante. El tema hoy día es la consecución, o sea, geodinámica externa. Pero primero, sobre geodinámica interna, quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo se llama el proceso de tectónica de placas en la cual dos placas de igual densidad chocan y forman cordillera? ¿Cómo se llama? Los leo, los escucho. ¿Están vivos? No, no. Allá. Exactamente. ¿Cómo se llama el proceso de tectónica de placas? De la teoría de tectónica de placas, en la cual dos placas de igual densidad chocan formando cordillera. Bien, Fabricio, obducción. Obducción es la respuesta. Correcto. Va, otra pregunta. Otra pregunta. Sabemos que la zona más sísmica del planeta es el cinturón de fuego del Pacífico, que es toda la región circunpacífico, abarcando continentes como América, Asia y Oceanía. En un eventual sismo o terremoto en el territorio peruano, ¿cuáles serían las placas causantes de dicho movimiento sísmico? Ahí está la pregunta. Creo que está fácil, ¿ah? Vamos, lo leo. Pero ¿cuál es esta oceánica, Fox? Ya, Francisco, ¿y la otra? Claro, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esas dos serían las responsables de los sismos en el Perú. Correcto, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Muy bien. Siguiente pregunta. Un geólogo expone en una conferencia en la Facultad de Ingeniería Geológica de la San Marcos, ¿ya? Acerca de los sismos. Y habla acerca del epicentro e hipocentro. Menciona que en la superficie se producen ondas de mayor capacidad destructiva. ¿Cuáles son esas ondas que se producen en la superficie? La pregunta, lo leo, los escucho. Claro, López, Rayleigh y Love, aunque estaba escrito Rayleigh, pero es esa, Rayleigh y Love. Correcto, Hayton. Rayleigh y Love. Bien, Jimena. Correcto. Muy bien. Listo, muchachos. Perfecto. Háganme recordar. La geodinámica interna es el conjunto de procesos endógenos o exógenos. Pregunto yo. ¿Endógenos o exógenos? ¿Ah? Endógenos. Hoy día, ¿qué haremos? Hoy es geodinámica externa. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Claro, hoy hablaremos de los procesos exógenos. Muy bien, correcto. Si la geodinámica interna eran procesos geológicos, porque son internos, la geodinámica externa, ¿qué sería? Si la geodinámica interna son procesos geológicos, porque va de abajo hacia arriba, es interno, la geodinámica externa, ¿qué sería? ¿Qué procesos? Geográficos, atmosféricos, correcto, de superficie, muy bien, correcto, está bien, sí, geográficos, porque involucra el agua, el aire, el suelo,
y el ser humano, exacto. Está bien, está bien. Atmosféricos también le podremos decir, ¿no? Muy bien, exacto. Si la geodinámica interna construye el relieve, ¿qué hace la geodinámica externa? Si la geodinámica interna construye el relieve, ¿qué hace la geodinámica externa? Lo destruye, exacto. Lo modela o lo destruye. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Palmas para ustedes. Está bien. Correcto. Entonces, ya con eso, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar la clase de hoy día sobre geodinámica externa. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. Geodinámica externa. La geodinámica externa, recordemos que la geodinámica externa viene a ser geo, nuevamente le ponemos, dinámica, geodinámica, donde la palabra geo, ¿qué cosa era geo, chicos? ¿Geo qué es? Geo. Geo es tierra. ¿Qué cosa era dinámica? Dinámica. ¿Qué cosa es dinámica? Geo es tierra y dinámica es actividad. Uy. ¿Tembló? Geodinámica. Ahí está, geodinámica. Dinámica es actividad. Actividad. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si hablamos de que es externa, la geodinámica es externa. La geodinámica es externa, dice, ¿no? Externa. Entonces, vienen a ser procesos exógenos. Procesos exógenos. ¿Exógenos por qué? Porque se originan fuera, afuera de la Tierra. Procesos exógenos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, me dijeron que estos procesos son procesos exógenos de índole atmosférica, biológica, ¿qué más? Hidrosférica, ¿no? Influyen varios aspectos. Usualmente, en la mayoría de casos, le vamos a llamar procesos climáticos, exógenos o atmosféricos. Influye mucho el exterior, ¿ya? Atmosféricos. Atmosféricos principalmente, que son externos. La atmósfera influye mucho. Ahí está. ¿Y qué hace esta geodinámica? La geodinámica externa destruye y modela el relieve. Le ponemos, su objetivo es destruye y modela el relieve. Ahí está. Destruye y modela el relieve. ¿Ya? Ahí estamos, muchachos. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Bien? Sí. La pregunta es, ¿cuáles son esos procesos? Porque tenemos que detallar eso. Ya sabemos que es geodinámica externa. Ya sabemos. Y ya sabemos que son procesos exógenos. Pero hay que explicar
cuáles son dichos procesos. Así que por acá, vámonos por acá. Vámonos por acá. Procesos. Procesos. Los procesos de geodinámica externa son dos, ¿ya? Para que lo puedan entender así facilito. Uno se llama la meteorización. La meteorización. Y el otro proceso se llama erosión, ¿sí? El otro proceso se llama erosión. Erosión. Entonces tengo la meteorización. La meteorización, ¿sí? Y tengo la erosión. Ahí está. Son dos procesos. Meteorización y erosión. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a comenzar primero explicando acerca de la meteorización. La palabra meteorización, claro, muy bien, Fox, física y química, ¿ya? También se le puede llamar así, mira, ve. Intemperismo se le puede llamar. Meteorización o intemperismo. Y la diferencia entre esto y esto es que este proceso es un proceso in situ. O sea, que ocurre en su sitio. Y esto es ex situ. Ex situ. Okay. O sea, ocurre fuera de su sitio. En su sitio, fuera de su sitio. Esa es la diferencia. Proceso que ocurre en su mismo sitio, o sea, el desgaste. Todo esto del día de hoy vamos a hablar de desgaste, degradación, afectación de suelo, destrucción, modelamiento, de eso vamos a hablar. Pero la diferencia entre una meteorización y una erosión es principalmente que el desgaste en la meteorización es un desgaste in situ y en la erosión es un desgaste ex situ, fuera de su sitio, ¿sí? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A ver, te explico así. Una vez, cuando yo era pequeño, tenía mis juguetes y pues tenía un muñeco, creo que era un Power Ranger rojo con blanco o azul, no recuerdo qué color era, pero la cosa es que jugando con mi primo era más chico que yo, mi primo lanza el juguete al techo del vecino. ¡Pah! Lo lanza. Mi Power Ranger favorito. Entonces en ese momento algo se quebró dentro del Otso. Y yo, triste. Pero, ¿qué pasaba? No solamente quedaba ahí mi tristeza al no ver mi juguete, al no poder jugar nuevamente con mi juguete, sino que cada vez que yo iba y aguaitaba por el balcón, por el tercer piso de mi casa hacia el vecino, que era de un piso, y tenía techo de calamina, veía a mi Power Ranger en el techo. O sea, no solamente eso, sino que yo iba de masoquista a sufrir, a llorar como mi Power Ranger, me paraba así arriba y veía como mi Power Ranger estaba ahí. Y no lo podía alcanzar. No lo podía alcanzar porque estaba en el tercer piso y el vecino estaba en el primer piso. Y el techo era de calamina. Entonces, nada, pues, sufría. Cada vez que me acordaba de mi Power Ranger subía y veía. ¿Y sabes qué pasó? Pasa que con el pasar del tiempo, los meses, el Power Ranger perdió su color. Por eso es que no me acuerdo muy bien su color. Se empezó a poner blanco. ¿Por qué se puso blanco? Además, estaba lleno de polvo. ¿Sabes qué pasó un día? Habrá pasado un año más o menos, un poquito más de un año, y el vecino estaba construyendo su techo, o sea, su segundo piso, ¿no? Poniendo techo. Y las calaminas las puso afuera. Ahí es donde vi a mi Power Ranger en la basura. Todo cochino, con polvo. Todo que tocaba su estructura y se salía el plástico del cual estaba hecho.
Entonces, ahí me di cuenta pues que mi primo es una basura por tirar mi Power Ranger al techo. Y también que con el... O sea, pasa, se degrada. ¿Pero por qué se degradó? ¿Por qué se desgastó? Uno, por la humedad. Dos, por el polvo del ambiente. Tres, estaba expuesto al frío. Pobre Power Ranger. Cuatro, expuesto al sol. El sol quemaba y obviamente eso también lo decoloró, su color del Power Ranger. Entonces, mira, es la humedad, la lluvia, el frío, el sol, el polvo, la pichi de los gatos del techo, el popó de los gatos del techo. Power Ranger, ese no debería haber sido su final, pero triste final, el pobre Power Ranger. Entonces, ¿para qué te explico esto? Te explico para que entiendas de que el Power Ranger se degradó y se desgastó y nunca se movió de su lugar, siempre estuvo en el techo del vecino. Pasaron casi un año aproximadamente hasta que lo volví a ver nuevamente porque el vecino botó su techo, lo dejó afuera y ahí estaba el Power Ranger también, en la basura. ¿Te das cuenta? ¿Es una degradación in situ o ex situ? Pregunto yo. ¿Es in situ o ex situ? ¿El desgaste del Power Ranger que perdió su color es in situ o ex situ? ¿Instituto? ¿Cuál instituto? Fátima. Es in situ. No, ¿cómo va a ser ex situ? ¿Acaso fue fuera de su lugar? No, se desgastó en el techo del vecino. Ahí se quedó. ¿Alguien lo movió? Nadie lo movió. Ahí estuvo por un año. El desgaste y degradación del muñeco fue en el techo del vecino por un año. Así aproximadamente. Ahora, ¿cuándo es ex situ? Te explico yo. ¿Cuándo es ex situ? Te explico. ¿Alguna vez han visto, cuando han ido a la playa, que en la playa no solamente hay arena, playas de arena, sino también hay playas de piedra? ¿Han visto que hay playas de piedra o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo son las piedras en una playa de piedras? Las piedras son así angulosas, como guijarros, o las piedras son redondas y lisas, planas. ¿Cómo son las piedras? Ah, en Barranco. Redondas y lisas, ajá. ¿Y tú te has preguntado qué hace esa piedra ahí? ¿O qué trajo esa piedra ahí al mar? Porque esa piedra no estaba ahí antes. Esa piedra vino ahí. ¿De dónde, profesor? De la sierra. De la sierra vino. Tú dime, ¿hay piedras en la costa? ¿En la playa hay piedras? No, hay arena. Es lo normal que haya arena. Entonces, ¿cómo es que la piedra llegó hasta ahí? Es porque por ahí pasaba antiguamente un río, muchachos. Un río desembocaba por ahí. Entonces, pasa lo siguiente. En las partes altas de las cumbres de la Puna o de la cordillera, región Janca, se produce el proceso de meteorización, posiblemente. Una roca se parte, se fragmenta, in situ. Pero luego, producto de la lluvia, esa roca termina yendo hacia un arroyo. El arroyo transporta esa piedra hasta un río. El río violentamente se lleva esa piedra desde la zona andina hacia la zona costeña. Lo desplaza, lo desplaza. Entonces, en el proceso de desplazamiento, la roca, que era toda irregular y angulosa, termina raspándose, porque choca con los costados del río, con otras piedras más, y se va puliendo, por eso torna en una forma redonda y lisa, y termina depositándose en la zona de acumulación o sedimentación, que es la parte baja, la parte del cono deyectivo, la parte final del río, donde el río ya va al mar y ahí la piedra tiene una característica que ya es redonda y lisa, porque el río lo ha pulido. Entonces, ¿quién transportó la piedra? El río. ¿Cómo se llama el tipo de actividad? Se llama erosión. ¿Por qué erosión? Porque el desgaste se produjo fuera de su sitio.
esa roca que antes estaba en la puna terminó siendo transportada hasta el mar. ¿Te das cuenta? ¿Entendiste entonces? ¿Entendiste la diferencia entre una meteorización y una erosión? Mira cómo una es ex situ y la otra es in situ. ¿Ve la diferencia? Una es ex situ, fuera de su sitio, otra es in situ. Entonces, muchachos, si ya entendiste eso, ese primer punto, vamos a colocar los tipos de meteorización que hay. Primero vamos a colocar acá número 1 y acá le colocaremos número 2. Número 1, en la meteorización le vamos a colocar por acá, existe una meteorización física. Meteorización física o también llamada meteorización mecánica. Mecánica. ¿Ya? Hay una meteorización física o mecánica. Ya está. Y también tenemos una meteorización química. Química. Acá le voy a colocar una meteorización química. Química. Ya está. Tenemos entonces meteorización física y tenemos meteorización química. Dos tipos de meteorización. La erosión. Para que sea erosión, tienen que haber fases de la erosión. Profesor, ¿cuáles son las fases de la erosión? Acá te voy a colocar. Las fases de la erosión. Para que se cumpla una erosión, tiene que haber tres fases. Número 1, la fase de desgaste o degradación. Se llama así. Desgaste o degradación. Espera, vamos a cambiarle el color. Ya. La fase de desgaste o degradación. Desgaste o degradación. Degradación, ¿sí? Ahí está. Esa es la primera fase. Desgaste o degradación. Segunda fase. El transporte o acarreo. También le puedes decir desplazamiento. Transporte o acarreo. Acarreo. O desplazamiento si quieres. Transporte o acarreo. Ahí está. Número 3. Número 3. Número 3. Tienes el depósito. Depósito, se llama así. Sedimentación. Depósito. Sedimentación. O también se le puede llamar agradación. Agradación. ¿Sí? Tiene esos nombres. Son sinónimos en realidad. Pero es lo mismo. Agradación. ¿Sí? Esas tres fases para que sea erosión. ¿Sí? Tiene que haber desgaste, transporte y depósito. Creo que esto de acá no se está viendo. Un favorcito. Ya, chévere. Ya. Listo, muchachos. Entonces, chicos, comenzaremos primero por aquí. Hablaremos de una meteorización física o mecánica y luego hablaremos de una meteorización química. ¿Sí? Muy bien. Escucha bien. Atentos, ¿ah? Si hablamos de una meteorización física o mecánica, lo que pasa con las rocas es un rompimiento. Va a haber un rompimiento de rocas. Un rompimiento o desintegración de rocas. ¿Sí? Rompimiento. Va a haber un rompimiento de las rocas. O sea, no altera su composición química. Solamente es física, ¿no? Solamente es físico, solo físico. En este caso, de una meteorización física o mecánica, tenemos, por ejemplo, el famoso caso del hielo, los agentes que van a generar una meteorización mecánica o física
podría ser el hielo, profesor. ¿Cómo así? Te explico acá. Mírame. Voy a explicar con una sola imagen por acá. Y de ahí coloco lo demás. Ya, observa. Mira, acá tengo una roca. Esta roquita tiene una grieta. ¿Sí? Ahí está. Una roquita. Esta es una zona helada. Estamos hablando de una zona congelada. Una zona donde hace frío. Resulta de que en esa grieta entra agua. Agüita. ¿Sí? Agüita. En la grieta. Listo. Pasa que la grieta se congela. Al congelarse la grieta, el agua al congelarse, ya, el agua al congelarse, va a proceder a generar una presión en la grieta, lo que va a producir de que la grieta se rompa más, ¿sí? Así, mira, ve, se quiebra la roca, así. Mira, ve. ¿Qué ha pasado, profesor? Bueno, te das cuenta que se está quebrando. Profe, ¿pero por qué se está quebrando? Se está quebrando por el hielo, pues. El hielo ocupa 10% más del volumen que estando en estado líquido, ¿ya? En estado sólido, el agua ocupa 10% más de su volumen y genera presión. La presión que genera el agua en la grieta genera de que la roca se parta más. Esto obviamente no es de la noche a la mañana, que demora, pero mira qué va a pasar, mira qué va a pasar, mira qué va a pasar. Esta roca acaba de partirse. Profesor, ¿por qué se ha partido? El causante de su rompimiento o partición viene a ser el hielo. El hielo ha hecho que estas rocas se terminen fragmentando. Entonces, cuando veas rocas que están fragmentadas, recuerda tu clase de geodinámica externa, te vas a dar cuenta que se ha producido por una meteorización. Y hay diversos tipos de meteorización. En este caso, el actor principal, aquí fue el hielo. El hielo fue responsable de que esa roca se rompiera. Si el hielo es responsable, entonces se llama crioclastia. Se llama crioclastia. Se va a llamar crioclastia cuando el responsable de que la roca se haya roto es el hielo, por acción del hielo. Se va a llamar aloclastia cuando el responsable de que la roca se rompa es la sal. En las playas, usualmente, las rocas se van a romper porque la sal ingresa en la grieta, igual que el agua. La sal se cristaliza, igual cuando el agua se congela y se forma hielo, la sal genera presión y la presión termina rompiendo la roca. Pero la causa de eso ha sido la sal. Entonces, si la causa ahí ha sido la sal, a eso le llamamos aloclastia. Se va a llamar aloclastia, ¿ya? Profe, en los desiertos pasa que en el día hace mucho calor, ¿ya? Y en la noche, profe, hace mucho frío. O climático. Cuando es día, el sol calienta bastante. Pero como no hay sombra en el desierto, no hay árboles, entonces en la noche se produce demasiado frío. Ese cambio de temperatura brusco hace que la roca presente inestabilidad y también se raje. ¿Han visto los desiertos donde el suelo está rajado porque el sol está caliente, el sol quema el terreno y no hay agua? Entonces se seca el suelo y al secarse el suelo se hacen grietas. ¿Has visto? Debes haber visto en películas de repente, ¿sí? Eso se llama termoclastia, muchachos. Eso se llama termoclastia. Se produce por el cambio brusco de temperatura. Cambio brusco
de temperatura, ¿sí? Se produce por el cambio brusco de temperatura. Ya está. Cambio brusco de temperatura, ¿sí? Listo. Y por último, tenemos la bioclastia. La bioclastia. Ya te imaginarás, si dice bio, cuál es el agente que lo genera, ¿no? Los seres vivos, exacto. Los seres vivos son responsables de romper el terreno. Seres vivos. Profesor, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿El ser humano? No, no exactamente. Podría ser roto por las raíces de un árbol, por ejemplo. Si un árbol rompe la roca, es bioclastia. Si el árbol rompe la roca, es bioclastia. Si un topo, haciendo su madriguera, rompe el suelo, es bioclastia. ¿Sí? Tiene que ser causado por seres vivos. ¿Está bien? Como el cemento, exacto. Ustedes han visto, por ejemplo, que en las calles, en las veredas o las pistas, a veces los árboles, las raíces buscan agua y las raíces terminan rompiendo la vereda o rompiendo la pista. ¿Han visto o no han visto? ¿Se han topado con eso? Por ejemplo, yendo para San Isidro, por ahí, hay muchos árboles en las calles de San Isidro, y los árboles se han levantado la vereda. Claro que han buscado la manera de cómo solucionar eso sin afectar al árbol, ¿no? Entonces, eso se da. Ya, eso se da. Se llama bioclastia. La roca rompe el suelo, bioclastia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto sería ejemplo de una meteorización física, mecánica. No afecta la roca, su composición interna. No afecta la composición de la roca. Muy bien. Hablemos de una meteorización química. Va a ser química cuando ocurre una descomposición. Una descomposición de los elementos químicos que componen los minerales de la roca. Una descomposición de los elementos químicos que componen los minerales de la roca. ¿Sí? Ahí se produce una meteorización química. ¿Sí? Se produce una meteorización química. A ver, explicamos. Un ejemplo de esto, muchachos, vamos a hacer, creo que haremos 2 ejemplitos por acá, a ver si nos alcanza. Ya. No sé si habrán visto ustedes unas rocas en el cerro, por ejemplo, y esta roca en el cerro, muchachos, termina siendo expuesta a la humedad, ¿sí? Esta roca en el cerro termina siendo expuesta a la humedad. Entonces, la humedad, por ejemplo, que posee agua, la humedad termina afectando la roca, sobre todo los minerales metálicos. ¿Qué minerales metálicos tiene la roca? Por ejemplo, puede tener magnesio o puede tener hierro. Cuando este amiguito, el oxígeno, reacciona con este hierro, la roca cambia de color, mírame. La roca se pone medio naranjita, medio rojiza o incluso medio amarillenta. Si la roca tiene colores rojos, naranjas o tonos amarillos, es porque la roca está oxidada. La roca está oxidada. ¿Cómo se ha puesto la roca? Se ha puesto feo. Óxido de hierro. Feo. ¿Te das cuenta? El oxígeno en el agua o del ambiente termina alterando la roca. Se asocia con el hierro y forma óxido de hierro. Esa roca no es la misma. Esta roca ha sido alterada.
Ha habido una descomposición de sus elementos químicos. Se ha asociado el hierro con el oxígeno formando óxido de hierro. ¿Te das cuenta? Entonces, a este proceso se le conoce como la oxidación. ¿Está bien? Este es uno de los procesos de geodinámica, de meteorización, perdón, química. La oxidación. ¿Está claro? Es la oxidación. Correcto. Ahora explico lo siguiente. Mira acá. Resulta que el agua del subsuelo con la roca caliza, ahí está, nuevamente el agua, H2O, nuevamente el agua. Pero esta vez el agua se asocia con un tipo de roca. ¿Qué tipo de roca, profesor? La caliza, ¿sí? Específicamente la caliza. El agua con la caliza la descompone. El agua descompone la caliza. Profesor, ¿y qué se va a producir producto de la descomposición del agua con la caliza? Se va a producir carbonato de calcio, CaCO3, carbonato de calcio se va a producir. Así es. Ahora, no solamente es el agua con la caliza, es el agua más otro gas, un gas. ¿Qué gas, profesor? Este gas, el dióxido de carbono. Ahora sí, el CO2 más el agua forma ácido carbónico. Este ácido carbónico o esa agua carbonatada termina afectando la caliza. La caliza se descompone. Al descomponerse la caliza forma carbonato de calcio. Profe, ¿y qué va a pasar? Mira lo que va a formar. Va a hacer huecos. Va a formar huecos. Mira, ve. Estos huecos, pues, son las cuevas. Son las cuevas. ¿Ves, muchacho? Entonces, se forman las cuevas producto de un proceso llamado carbonatación. ¿Sí? El proceso se llama carbonatación. Se van a formar estas formaciones de las cuevas, llamados estalactitas, esas cosas. Ya, eso se va a formar. Entonces, a este proceso se va a llamar carbonatación. Carbonatación. ¿Sí? Carbonatación. ¿Cómo ocurre? Por el agua con dióxido de carbono. El agua con CO2 termina afectando la roca, formando con la caliza el carbonato de calcio. ¿Sí? Carbonatación. Muy bien. Ahí está. Profe, ¿qué más? Otros procesos más que podemos mencionar sería, por ejemplo, a ver, por aquí le podemos poner dos más. Sería la hidratación por exceso de agua. Hidratación. Profe, otro, la hidrólisis. La hidrólisis. Ahí está. Esos también serían procesos de meteorización química. ¿Ya? La hidratación y la hidrólisis. Y listo. Ya está, muchachos. Ahí tenemos lo que es meteorización. ¿Sí? Meteorización. Muy bien. Voy a fijarme en el material. Vamos a ver qué pregunta podemos desarrollar con esto. A ver, creo que ninguna. A ver, a ver, a ver. La 8. Creo que pueden responder la 8. ¿Me dicen la clave de la 8, por favor? ¿Tendrás un lapicero, Milena, por favor, que me prestes? ¿Un lapicero tendrás? ¿Cómo? Lapicero. Gracias. La 8, chicos.
8 avión. Excelente. 8 avión. Muy bien, ¿ah? No hay más. No hay más. Pero bueno. Bueno, avancemos entonces. Sigamos avanzando. Ahora vamos a tocar el tema de la erosión. Para que sea erosión, recordemos que tienen que pasar 3 procesos. Desgaste o degradación, transporte o acarreo, depósito, sedimentación o agradación. Esas serían las fases de la erosión. Ahora, para que sea erosión, también tienen que haber agentes erosivos, ¿sí? Agentes erosivos que generen tipo de erosión. Acá le voy a poner agentes erosivos. Profesor, ¿cómo cuáles? El río, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, las olas del mar, por ejemplo, el viento, por ejemplo. Profe, podría ser de hielo de glaciar, de hielo de glaciar. Profesor, podría ser las aguas subterráneas, también las aguas subterráneas o agua del subsuelo. Aguas subterráneas. Ahí está. Entonces, para que sea erosión, tienen que haber estos agentes erosivos. ¿Cuáles son? El río. ¿Por qué el río? Porque el río transporta, el río desgasta, el río deposita. Profe, la lluvia, la lluvia también. La lluvia desgasta, transporta y deposita. Profe, las olas del mar, claro. Profe, el viento forma dunas en el desierto. El de hielo de glaciar, ahí está. Profe, las aguas subterráneas, claro que sí. También vienen a ser agentes erosivos. Agentes erosivos. Agentes erosivos. Ya. Agentes erosivos. Y acá le vamos a colocar tipos de erosión. ¿Ya? Le vamos a colocar tipos de erosión. Listo. Si el río es responsable de desgastar, transportar y depositar, se llama erosión fluvial. Se va a llamar erosión fluvial. Acuérdate siempre de eso, ¿ah? Eso es algo que tienes que trabajar muy bien, saber esto de acá. Lluvia, erosión pluvial. Recuerda que es con P. Si es lluvia, es con P, de precipitación, pluvial. Fluvial, de fluir, de río. Erosión causada por las olas del mar. Erosión marina, causado por las olas del mar. Por el viento, profesor. Por el viento sería erosión eólica, muchachos. Erosión eólica. Por deshielo de glaciar sería erosión glaciar. Sería erosión glaciar. Profe, por acción de las aguas subterráneas se llama erosión kárstica. Se va a llamar así, erosión kárstica, cuando es por acción de las aguas subterráneas. ¿Sí? Listo, ya, eso debemos de tomarlo en cuenta bastante. Muy bien. Ahora vamos a hablar, esta es la clase, eso es todo la clase de hoy día. Pero se extiende la clase
hacia relieves, porque dice que esto de acá destruye y modela relieves. Así que hay que ver qué relieves son. ¿Qué relieves son los que se van a formar? ¿Sí? Vamos copiando, anda resolviendo lo que pueda resolver, vuelvo. Relieve. ¿Sí? Vamos a tener la formación de relieves. Relieves. Ahí está. Se van a formar relieves. Relieve, ¿por qué? Bueno, relieves por diferentes razones. Ahorita vamos a colocar por aquí. Tenemos relieves por degradación y relieves por agradación. Relieves. Ya, como le dije, se van a producir relieves tanto por degradación como relieves por agradación. Vamos a colocar por acá. Relieves por degradación, o sea, por desgaste. Y relieves por agradación, o sea, por depósito, ¿no? Por desgaste y por depósito.
Ya. Aquí primero voy a dibujar. ¿Ya? Voy a dibujar y de ahí después de dibujar ya vamos a pasar a explicar. ¿Ya? Continuemos. Ya está. Ahora sí, vamos a ver. A ver, muchachos. Veamos por acá. Tenemos, como indica, relieves por degradación y relieves por agradación. O sea, relieves que se han formado tanto por desgaste o por depósito. Se desgasta o se deposita. Si el río desgasta, el río va a formar esto de acá. Profe, ¿qué es eso? Estamos hablando de una catarata. ¿Sí? A eso se le conoce como catarata. Le ponemos su nombre. ¿Sí? Una catarata. La catarata es producto del desgaste del río. El río baja y forma la catarata. Forma ahí la famosa catarata. Luego el río rompe el terreno formando aquí una abertura. Si te das cuenta, se ha roto el terreno producto del paso del río. A eso le llamamos cañón. Le llamamos cañón. Y en la selva se va a llamar pongo. Pongo. Ojo, en la selva le llamaremos pongo. Normalmente se llama cañón, pero en la selva le llamaremos pongo. Esta formación que vemos acá, estamos viendo una zona en B, si te das cuenta. El río ha formado una zona en B. A esto se le conoce como valle en B. Se le llama valle en B. Ha sido formado por el río, valle en V. En la selva baja o las llanuras, el río se desborda formando estas curvaturas, ¿ves? A estas curvas que ves aquí se le conoce como meandros. Se le conoce como meandros. Usualmente existen en la selva baja. ¿Sí? Pasamos. Cuando el río deposita, el río, por ejemplo, cuando desemboca, va a formar varios canales. A esta boca del río se le conoce como delta. A la boca del río se le llama delta. Pero el río deposita en el delta tierra, mira, ve. El río deposita acá tierra, mira, ve. Mira, ve. Aquí deposita tierra, al medio de los canales. Entre los canales del delta. A esto se le va a llamar esteros. A eso se le va a llamar esteros. Los esteros. Y los esteros es una zona de depósito donde crece, por ejemplo, los famosos manglares. Ahí crece vegetación. Vamos a encontrar ahí a los famosos manglares. Los manglares en los esteros. ¿Sí? Listo. Cuando el río está a punto de desembocar en el mar, en las llanuras, el río forma una especie de cono. Si te das cuenta, mira, ve. Una especie de cono. Y deposita aquí a los costados. A esto se le conoce como cono deyectivo. Se le conoce como cono deyectivo. ¿Sí? El famoso cono deyectivo. Curva del río, meandros. Valle en V, cañón en la sierra, pongo en la selva, formado por erosión fluvial, la catarata. Listo. Vemos por acá. Cuando es por acción de la lluvia, la lluvia forma estas líneas en los cerros. A estas líneas en los cerros se les va a llamar surcos. Surcos. A las zanjas en el suelo, estas zanjas en el suelo se van a llamar cárcavas. Cárcavas son zanjas. Y a la zona media de los cerros
le vamos a llamar quebradas. Se va a llamar quebradas. La parte media entre cerros se va a llamar quebradas. ¿Sí? Listo. Tengo surcos, tengo cárcavas, tengo quebradas por acción de la lluvia. Esto es producto de la lluvia, ¿no? Sería erosión pluvial, degradación pluvial. Cuando la lluvia deposita a gradación pluvial, la lluvia, por ejemplo, raspa esta pared del acantilado y al raspar obtenemos esta zona de aquí, piedras y rocas y tierra que está depositada. A esto se le conoce como abanico coluvial. Abanico coluvial. ¿Es producto de qué? Es producto de que la lluvia ha terminado desprendiendo piedras y rocas del acantilado y la deposita abajo. Cuando llueve en la región altoandina, estamos hablando de la región altoandina, estamos hablando de las mesetas, estamos hablando de la parte alta, o sea, en las mesetas, en la meseta, la lluvia se acumula y la lluvia produce unos humedales hermosos allá en la puna. Estos humedales se llaman bofedales. Se llaman bofedales. ¿Producto de qué? Producto de la lluvia. La lluvia y el deshielo también podría ser, pero usualmente solamente la lluvia. Llueve en la zona y se forman charcos de agua llamados bofedales. Humedales en la zona altoandina. Si hablamos de erosión marina, estaríamos refiriéndonos a ¿qué? La erosión marina, que tenemos fluvial, producido ¿por quién? Por el río, ¿no? Fluvial producido por el río. Pluvial producido por la lluvia. Pluvial. Erosión marina producido por el mar. Causado por las olas, usualmente. Cuando las olas golpean la costa, tenemos esta parte de acá. A esto de acá, que se produce por el golpe de las olas, se llama península. Se va a llamar península. ¿Sí? Se produce porque las olas golpean un sector y esta parte del continente se prolonga hacia allá. Península. A la pequeña entrada, así chiquita como esta, se le va a llamar punta. Se le llama punta. A esta entrada, en forma de C, pequeña entrada, se le va a llamar bahía. Bahía se le va a llamar. Y si es más grande, así como esto, todo esto de acá, se le va a llamar golfo. Se va a llamar golfo. Y este arco que vemos acá, este arco se le llama arco marino. Se le va a llamar arco marino. Es formado por las olas del mar. Ahí está. Fíjate. Tengo la península, tengo la punta, tengo la bahía, tengo el arco marino, tengo el golfo. ¿Sí? La bahía y el golfo se parecen, solo que el golfo es más grande que la bahía. La punta y la península se parecen, solo que la península es más prolongada que la punta. Y el arco marino sí es un arco rocoso, ¿no? Como vemos acá. ¿Ve? Es un arco rocoso. ¿Sí? Arco rocoso. Arco marino. Por depósito, las olas del mar depositan arena y depositan pedazos de conchas marinas, todo esto. A eso se le llama playa. Se le va a llamar playa. La playa es la zona de depósito marino. Se le va a llamar playa. A esta franja que conecta la costa con una isla al frente, cuando la marea baja, se forma una especie de puente. Ese puente se llama tómbolo.
Ese puente se va a llamar tómbolo. Es un puente que conecta este sector de la costa con la isla. Estas rocas que vemos acá, frente a la costa, se va a llamar atolón. Atolón. El mar deposita y transporta rocas y lo deposita en el frente del mar. Eso se llama atolón. Atolón. Por acción del viento. El viento sopla y al soplar el viento va a ir desgastando esto, mira, ve. Va a ir desgastando esto, mira, ve. ¿Ves? Cuando el viento desgasta esto, a esto se le conoce como hongo pétreo. Se le va a llamar hongo pétreo o hongo de roca. Hongo pétreo. Por acción del viento. El viento ha ido desgastando poco a poco, formando eso. Y cuando son varios, se va a llamar bosque de piedras o bosque pétreo. Se va a llamar bosque de piedras o bosque pétreo. ¿Sí? Ahí está. Bosque de piedras o bosque pétreo. Cuando el viento deposita en los desiertos, por ejemplo, en los desiertos, ¿ya? Estamos hablando de un desierto. En el desierto, el viento deposita arena. Esta arena que se deposita se llama duna. Dunas del desierto. Cuando es roca cubierta de arena, se llama médano. Se llama médano. Y cuando es arcilla, formando cerro de arcilla, se llama loes. Loes. Tienes las dunas, tienes el médano y tienes los loes en los desiertos. Esto es por agradación eólica, o sea que el viento deposita el viento. ¿Sí? Cuando el hielo descongela, mira, el hielo descongela y se genera aquí una zona media. A eso se le llama abra. A eso se le va a llamar abra. Abra. A la parte media se le va a llamar abra. Abra. Ahí está. En medio de la zona glaciar tenemos una zona, pero ahora que tiene forma de U, mira. Tiene forma de U. A eso se le va a llamar valle en U. Se le va a conocer a esto como valle en U. Valle en U. ¿Ya? Tengo acá valle en B. Acá tengo valle en U. ¿Ya? Valle en U. Valle en U. Y esta zona en medio de las montañas o los picos de las montañas, a esto se le va a llamar circo glaciar. A eso se le va a llamar circo glaciar. ¿Sí? Le ponemos su nombre. Se le va a llamar circo glaciar. Ahí está. Circo. Circo glaciar. Cuando el hielo deposita, por ejemplo, el hielo se deposita por una avalancha, vamos a obtener estas rocas que están acá. A esas rocas que ves aquí se les va a llamar morrenas. Como decir morena, pero con doble R. Morrenas. Morrenas. Y a esta zona de acá que parece una lengua, se le va a llamar lengua glaciar. Le llamaremos lengua glaciar. Y estas colinas de hielo se van a llamar drumlins. Se van a llamar drumlins. ¿Producto de qué? Del depósito glaciar. Si el agua subterránea hace su trabajo, obtengo este hueco de acá. Como en la película de Coco, a este hueco que vemos acá, es un hueco, un vacío, fíjate, un vacío, se llama dolina. Dolina o también llamado sumidero. Dolina o sumidero. O también le llaman algunos cenote. Cenote mexicano, ¿no? Cenotes de México. Cenote, dolina o sumidero. Y lo normal es que se forme esta zona interna
producto de la erosión kárstica, el agua subterránea, hace huecos, la roca bajo tierra. Se van a formar cuevas, o también llamadas cavernas. Cavernas, cuevas, cavernas o grutas, si quieres también llamarlo así. También le puedes llamar grutas. Es lo mismo. Cuando se deposita producto del carbonato de calcio, va depositándose, ¿no? Entonces empieza a caer carbonato de calcio de arriba hacia abajo. Esto de acá va chocando, va cayendo al suelo. En el suelo se forman unas tortas, así como una especie de picos, de abajo hacia arriba. Estos picos, de abajo hacia arriba, se llaman estalactitas. Estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Estos de acá arriba se llaman estalactitas y estos de acá al medio se llaman estalagnatos. Este de acá se llaman estalagnatos. Conectan el techo con el suelo. Estalagnatos. Estalagnatos. Del arriba hacia abajo se llaman estalactitas. 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 Del piso hacia arriba se llaman estalagmitas. Estalagmitas. Listo. Ya está todo. Listo. Profe, ¿le vamos a agregar algo más? Sí, vamos a agregarle algo más. Por acá abajo. Un dato extra. Un dato extra. Vamos a poner aluvial, porque te pueden preguntar por aluvial. ¿Qué es lo aluvial? ¿Y qué es lo coluvial? Te pueden preguntar por aluvial o te pueden preguntar por coluvial. ¿Sí? Ya. A ver. Vamos a colocar por acá. Ya. Lo aluvial viene de aluvión. Viene de aluvión. Y viene a ser zona de depósito de antiguos ríos. Depósito de antiguos ríos. O sea que el río ya no pasa por ahí, pero dejó tierra depositada. Esa tierra suele ser fértil. Por ejemplo, depósitos aluviales. Por ejemplo, depósitos aluviales, tienes la pampa, por ejemplo. Un ejemplo sería las pampas. Las pampas tienen potencial agrícola, pero carecen de agua. Pero la tierra es rica, porque el río depositó minerales ahí. Las pampas. Si hablamos de coluvial, lo coluvial indica dos cosas. Factor lluvia, o sea, la lluvia es responsable de que sea coluvial, pero a esto le sumamos el factor gravedad. O sea, la lluvia desgasta, pero la gravedad lo deposita. Profe, ¿cómo así? Así como vemos acá. La lluvia ha desgastado esta pared de este acantilado, pero ¿qué ha hecho que se acumule acá abajo? La gravedad. ¿Por qué? Porque como es vertical, la gravedad lo deposita y cae. Eso es coluvial. Entonces, ejemplo de coluvial, los abanicos coluviales. Abanicos coluviales. Coluviales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, aluvial. También tenemos, aparte de las pampas, usualmente las llanuras. Las llanuras vienen a ser aluviales. Todas las llanuras vienen a ser aluviales. ¿Sí? Muy bien. Está todo entonces. Aluvial es el huaico. Exacto, aluvial viene de huaico, Alison. Así que cuando se produce un huaico, un desborde de río, los ríos depositan sus minerales y la tierra hacia los costados del río. Entonces, esa zona que ha sido inundada por el río termina siendo un terreno aluvial. ¿Sí? Muy bien, así es. Listo, Alison, muy bien.
Alison Vázquez. Me parece conocida Alison Vázquez. Me recuerdo ese nombre. Me recuerdo ese nombre. Creo que te he enseñado antes, no me acuerdo. Quizás sí, quizás no. Así le dice a todos los dibujitos. Dice. Creo que me acuerdo más o menos vagamente. ¿Ah? Hay tantos, hay varios, pero me acuerdo de Alison, que siempre participaba. Bueno, veamos. Uy. Ya. Comenzamos. Vamos a ver. Dijeron 5 minutos, pero creo que es 5 minutos para 10, ¿no? 5 minutos para 10, ya. Bosque de caña, ¿es lo mismo que bosques rocosos? No, pero bosque de caña es de caña, pues. Es de caña. Los cañaverales. No he escuchado bosque de caña, bosque rocoso es diferente. O bosque pétreo, bosque rocoso. Quieren que compartan el drive, dice. A ver, vamos a comenzar. 1. En la geodinámica externa, durante el proceso de degradación, que es posterior a la degradación, la mayor acumulación de sedimentos son mayores en las zonas denominadas, ¿dónde? La 1 sería en las llanuras. En las llanuras. Las mayores de sedimentación o depositación se dan en las llanuras. Claro, pero tiene que ser el terreno plano, tiene que ser, para que pueda haber sedimentación. Muy bien. Seguimos. 1. Avión. 2. Durante los procesos de geodinámica externa existen diversos agentes erosivos. Uno de ellos forman playas arenosas y los tómbolos. Ya. Playas arenosas y los tómbolos. Playas arenosas y los tómbolos. Sería agradación marina. Agradación marina. ¿Listo? Clave dedo. Dedito. 3. A través de la erosión se produce la destrucción de diversas superficies terrestres. Uno de estos procesos de la erosión, a través de la acción erosiva de los mares en el litoral, se denomina allá. Si el mar desgasta, se llama degradación, ¿no? Clave enano. Se va a llamar degradación. 3. Enano. 4. Señala lo incorrecto. Lo incorrecto sobre el fase de la erosión. Es conocida también como gliptogénesis. La gliptogénesis es el rompimiento. Sí. Se llama erosión o gliptogénesis. Correcto. 1 es correcto. Es un proceso in situ. La erosión no es in situ, es ex situ. Falso la 2. Actúan los factores geográficos. Claro, actúan factores geográficos o atmosféricos. Eso es correcto. Así que la clave incorrecta sería solo 2. Solo 2. 4. Casa. Señala el relieve formado por la agradación kárstica. Ya, por agradación. O sea, agradación kárstica. Acá al final tenemos las estalactitas, las estalagmitas y los estalagnatos. Estalactitas, solamente la 1. Y pilares, 1 y 3. Estos se llaman estalagnatos o pilares. Sería 1 y 3. Clave avión. La 4 estoy viendo un borde formado por el mar. A través de la geodinámica obtenemos una gran variedad de relieves, puede ser por el proceso de degradación o gradación. En el siguiente imagen, relieve nos muestra la prueba de una degradación marina, porque el mar ha generado el desgaste. Mira, así, ¿ve? Así, una bahía, una degradación marina, ¿ves? Es igual que la imagen, ¿ves? Tiene forma así de media luna. Bahía, degradación marina. Clave la C. 7. ¿Qué características son correctas con respecto a la siguiente imagen? Ya, en la imagen vemos dunas. Vemos esto, ¿ves? Vemos las dunas en la imagen. Son formadas por degradación. No, degradación no. Agradación. Agradación. Depósito. La 1 es falso. Se llaman conos deyectivos. No, los conos deyectivos es en la costa. Esto es en la costa. En la costa es esto, ¿ah? En la costa. No, no va. Se forman por acumulación, sí. Agradación, acumulación, sedimentación, sí. Acumulación de arena. Verdadero la 3. Y son producto de la erosión fluvial. No, es marina. Clave solo 3. Dedo. La 8 es avión, ya lo hicimos. La 9. En una región costera, las olas del mar impactan continuamente en los continentes. Este proceso ha modelado paisajes
con formaciones únicas, como penínsulas y bahías. ¿Cuál es la descripción correcta de este fenómeno? La erosión marina de gas del continente, pero no. La B, erosión marina, porque te habla de olas del mar. 10. ¿Qué proceso ocurre cuando los ríos desgastan las rocas? Si los ríos desgastan las rocas es erosión fluvial, clave avión. 11. En un valle fluvial, el río desgasta las rocas a lo largo de su curso. Transporta sedimentos hacia zonas muy bajas y los deposita a llegar a su desembocadura. Este ciclo modela continuamente el paisaje. Ya. ¿El paisaje? A ver, el valle fluvial. Ya. Ya. Sería B, ¿no? Fase de erosión. Porque te habla de desgaste, te habla de transporte y luego que deposita. Sería la clave la B. 12. 12. Relaciono. Agradación es acumulación. 1B. Transporte es movimiento de sedimentos. 2A. Degradación, desgaste. 3C. Sería BAC. BAC. Clave dedo. 13. La erosión kárstica. Dice que disuelve rocas solubles como la caliza, forma características como dolinas y sumideros sería, ¿no? Claro, no hay otra. Dolinas, sumideros. Dolinas, sumideros. Acá está. Clave la B. A ver, la 14 me pide relacionar. Lo primero es un cañón, así que es erosión fluvial. 1, avión. La 2 es dunas, que sería erosión eólica. 2, beso. La 3 es glaciar, vemos la forma de U. Sería 3, casa. Y la 4 es marina, vemos claramente el mar. La clave sería ABCD. ABCD, clave avión. Y la 15, relaciono. Degradación, desgaste. 1, avión. Transporte, movimiento. 2, casa. Agradación, depósito. Ah, pero también puede ser acumulación, ¿no? A ver. 1A, 2C. 1A, 2C. Depósito de materiales en áreas más bajas o estables. Acumulación de sedimentos que forman nuevos relieves. Ya. La 4 es la D. La 3 es la B. Sería ACBD. ACBD, ACBD, clave avión. ACBD, clave avión. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Muy bien. Quede entonces. Gracias, Milena. Ya nos vemos entonces. Cuídense. Chau, chau con todos.